Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. No puede ser. Murió. Vi el cuerpo de Lyanna Stark cuando Ned la traía de vuelta al norte. Murió de fiebre en Dorne. No puede ser su hijo. Exclamó Jon Arryn mientras Aegon se reía del anciano. ¿Según quién? ¿Tu hijo adoptivo, Eddard Stark? ¿De verdad crees que simplemente te contaría a ti o a Robert que mi madre estaba embarazada de Rhaegar? Vio lo que les pasó a él y a Martell y a sus hijos. Cómo Robert se rió y Tywin sonrió con suficiencia. Tú, sin hacer nada, salvo guardar silencio. Pero yo sé la verdad. Eras feliz por dentro. Robert sería rey. Tú serías su mano. Estabas en una posición de poder y tenías la capacidad de controlar o manipular a quien tenía el poder absoluto, dijo Aegon, quitándose el casco para revelar su rostro a Lord Arryn, el hijo bastardo de Ned Stark. Por supuesto. Mi hijo adoptivo lo sabía mejor, ya que acababa de casarse con Catelyn Tully antes de la guerra. Siempre me pareció extraño que hubiera engendrado un hijo bastardo. La única razón por la que no investigué más, fue porque Oulande Reed confirmó aún más las palabras de Ned sobre lo sucedido en Dorne con Lyanna. También me pregunté por qué Oulande Reed te abrazaba a ti a distancia en lugar de a Ned cuando mi hijo adoptivo nos lo contó todo, dijo Jon Arryn mientras Aegon se acercaba al anciano hasta que estuvieron cara a cara. Digan lo que quieran de mi tío. Fue astuto al ir a lo seguro. Para proteger al hijo único de su hermana. De Robert Baratheon. De Tywin Lannister. Y sin saberlo, de gente como tú. Tú, que conspiraste con otros para derribar mi casa. Mi familia. ¿Acaso la supuesta vergüenza de que tus antepasados se arrodillaran era tan grande que ya no soportabas a los dragones planeando sobre el halcón? Preguntó Aegon, con el rostro de Jon enfurecido por la ira que le inculcaba. Tenía todo el derecho. Tus antepasados me hicieron daño hace siglos. Tu casa hizo daño a la mía. Los Targaryen en su conjunto avergonzaron a mi casa al obligarla a doblegarse solo para que pudiéramos sobrevivir bajo el dominio del dragón. Perdimos nuestra superioridad sobre ellos y ha sido una mancha negra para mi casa desde entonces. El dragón quemó las alas del halcón y nos negó nuestro derecho a sobrevolar todo sin oposición. Así que sí, mi casa ha conspirado, planeado, maquinado y tomado decisiones con el único propósito de derribar el apellido de tu familia. Cortamos las alas del dragón y lo aplastamos bajo nuestros pies. ¿Siento algún remordimiento por esto? ¿Por las mentiras que inventé sobre que tu padre era un violador? ¿Por la traición y el engaño que le hice a tu tío? No. No siento nada de eso. ¿Por qué debería? Además, si alguien tiene la culpa, es la puta de tu madre. La loba era demasiado testaruda y orgullosa para cumplir con su deber al casarse con mi hijo adoptivo. Aunque, claro, lo hizo. Ayuda a desempeñar el papel tan necesario en nuestros planes para derrotar al dragón en nuestra guerra. Así que felicidades por tener una madre traidora, que decidió desafiar el orden natural de las cosas, dijo Jon Arryn al ver a Aegon enfadarse por un instante. Sus ojos adquirieron un color dragón antes de volverse de un morado oscuro. ¿Así que estás orgulloso de tu trabajo? ¿De todos tus esfuerzos y planes para destruir a mi familia por ambos lados? No solo a los Targaryen, sino también a los Stark. ¿Debes creer que tu legado en este mundo perdurará después de tu muerte? ¿En tu hijo? Preguntó Aegon, y Jon Arryn asintió. Sí. Mi hijo crecerá fuerte. Protegerá el valle y derrotará al dragón como yo lo hice, respondió Jon Arryn, mientras Aegon le sonreía con sorna. Sí, supongo que lo haría, si ese chico enfermizo y débil como Arryn fuera tu hijo, comentó Aegon mientras Jon Arryn fruncía el ceño. ¿Qué quieres decir? Claro que es mi hijo. ¿Quién más podría ser el padre del niño? Preguntó Jon Arryn, con Aegon sonriendo con suficiencia antes de agitar la mano. Y la escena del cuerpo de Jon Arryn en el gran septo de Baelor cambiando a la vista de Lysa Arryn teniendo sexo con Petyr Baelish. ¿Por qué tu maestro de la moneda, claro? ¿No te pareció extraño que estuviera embarazada cuando apenas tenían relaciones sexuales? Tu esposa nunca ha estado contenta con tener que casarse contigo hace tantos años. Lo odiaba. Solo toleró el matrimonio porque eras la mano del rey, y ser la esposa de la mano tenía muchas ventajas. Sin mencionar que el verdadero amor de su vida, Lord Baelish, era el maestro de la moneda, y podía verlo cuando quisiera. Mientras tanto, tú estabas ocupado haciendo de niñera del rey, limpiándole el culo y arreglando desastres. Todo mientras tu esposa se acostaba con otro hombre delante de tus narices y tenía su hijo. ¿Qué se siente al saber que tu legado es una mentira?
Tu hijo no es tu hijo, sino un bastardo nacido de la lujuria y el pecado entre tu esposa y tu maestro de la moneda. Preguntó Aegon, con Jon Arryn con cara de asombro y enfado. Mientes. ¿Es algún truco? ¿Algún acto de brujería para atormentarme antes de que mi espíritu parta hacia la luz traída por los 7? Respondió Jon Arryn negándolo. Puedo mostrarte otros días en que tu esposa se acostó con Lord Baelish. Puedo dejarte oír sus gritos de placer mientras hacía todo lo posible por complacerlo. Como con gusto le daría un hijo y lo haría pasar como tuyo para asegurarse de que todos tus amigos lo amaran. ¿Cómo eso aseguraría que al hijo de Lord Baelish no le faltara nada? ¿Quieres ver esos momentos de orgullo que tuvo con Meñique? Se burló Aegon mientras Jon Arryn fruncía aún más el ceño ante las palabras que parecían quemar el alma del espíritu. Búrlate de mí todo lo que quieras, Targaryen. Pero disfrutaré viéndote caer en manos de tus enemigos de los cielos, respondió Jon Arryn, haciendo reír a Aegon. ¿Y qué te hace pensar que los dioses antiguos y nuevos permitirán que un pecador como tú entre en los cielos? Tú, que le mentiste a su hijo adoptivo sobre el secuestro y la violación de su hermana. Tú, que iniciaste la guerra por mezquindad. Tú, que arruinaste los 7 reinos con tu gordo y maldito siervo como rey e hijo adoptivo, quien a los ojos de todos los dioses es un usurpador de pies a cabeza. No se te permitirá entrar en la luz, Jon Arryn. No. ¿A dónde vas? El sur es tan meridional como puede serlo, y mucho más caluroso también. Disfruta asándote por tus crímenes, Lord Arryn, respondió Aegon antes de despedirse del aturdido hombre antes de que Jon intentara abalanzarse sobre él en desafío, solo para que su espíritu fuera consumido rápidamente en llamas antes de llegar a Aegon. Con Aegon. Aegon abrió los ojos. Su máscara hacía maravillas para evitar que el aire fresco y puro le dificultara ver si volaba en Vaderón sin ella. Había usado la fuerza para acercarse a Jon Arryn al presentir que había muerto y había atrapado su espíritu en un estado de limbo para que ambos pudieran tener una conversación sincera. Fue realmente agradable ver a un hombre normalmente tranquilo y calculador como Lord Arryn ser humillado por sus crímenes justo antes de entrar en el infierno. Si en algo Aegon decía la verdad era en qué dirección iría el espíritu de Jon Arryn tras la muerte de su cuerpo. Jon Arryn, a pesar de su apariencia, no era un gran hombre digno de respeto ni aprecio por lo que le hizo a los 7 reinos. Orquestó un evento tras otro para intentar iniciar una guerra sin sentido, permitiendo que las innumerables vidas de los 7 reinos sufrieran antes, durante y después del fin de la rebelión de Roberts. Aspiraba a ocupar el puesto de poder tras el rey para controlar el poder que un rey debería ostentar. El hombre era egoísta. Así de simple. Era codicioso, ávido de poder, y no le importaba la vida de los demás. Solo un idiota pensaría que el dios antiguo y el nuevo, o la fuerza, si supieran que existían, permitirían a alguien así entrar al cielo. Uno menos. Quedan muchos más, pensó Aegon mientras miraba hacia adelante, en Vaderón, y ansiaba regresar a Poniente, y mostrándoles a todos lo que significa realmente despertar al dragón. Aegon llegó a Poniente, varios kilómetros al sur de Desembarco del Rey. En lo profundo del bosque real, donde nadie vería a sus 2 dragones. Fue un poco difícil llevar a sus dragones allí, considerando el tamaño de Vaderón y Revanchist, dada la proximidad de los árboles. Por suerte, el lugar donde aterrizaron tenía amplias zonas donde se habían establecido campamentos en el pasado, y eran lo suficientemente grandes como para que ambos dragones descansaran. Cuando Aegon desmontó, extendió la fuerza, sintiendo cómo fluía por el bosque, recibiéndolo con los brazos abiertos, y el príncipe correspondiéndole. Pero ahora no era momento de disfrutar de esas cosas. Era momento de ver cómo habían ido las cosas con el siervo y su tío. Recurriendo a la fuerza una vez más, vio momentos en el tiempo como si estuvieran sucediendo casi en tiempo real, días más o menos. El torneo que el siervo ordenó en honor al nombramiento de Lord Stark como la nueva mano del rey había terminado recientemente. A pesar de la inminente amenaza Targaryen, el usurpador quería un torneo en honor a su hermano juramentado. Ned se oponía, por supuesto, más aún al descubrir la situación financiera actual de la corona. Aegon había visto a su tío luchar por continuar donde Jon Arryn lo había dejado, pero estaba teniendo tantos problemas como el viejo halcón mucho antes. Parecía que ni halcón ni lobo temible podían evitar que Robert se entregara a sus vicios, pasar a lo que pasara. Ni siquiera la amenaza inminente de los dragones impidió que Robert bebiera vino y se acostara con prostitutas cuando no intentaba ponerse en forma. La única diferencia era que los 2 anteriores de los 3 no habían tenido tanto éxito, aunque solo fuera marginalmente. Pero eso no era relevante en ese momento.
Lo relevante era el problema que Ser Jaime Lannister tenía con Lord Stark después de que éste entregara su insignia de la mano, cuando el tema de los Targaryen cobró mayor relevancia durante una reunión del Consejo Privado. Al parecer, su tío dudaba del plan de enviar asesinos tras Daenerys en lugar de Aegon, ya que ella era un blanco más fácil. Además, el riesgo de que decidiera procrear y tener un hijo era otro problema. Si esto sucedía y Daenerys tenía un hijo, la línea Targaryen no solo continuaría, sino que alguien fuera de ella y Aegon estaría presente para desafiar la línea de sangre de Robert por el trono de hierro. Ser Jaime había iniciado una pelea con Lord Stark por algo que la insensata Tully hizo con Tyrion, el hermano pequeño de Jaime. Algo sobre tomarlo como rehén, algo que a Aegon no le parecía lógico, ya que la fuerza le había demostrado que Tyrion no había hecho nada para ganarse el desprecio de Lady Stark. De hecho, el Lannister menos querido dentro de su propia casa había ayudado al joven Brandon Stark, paralizado de cintura para abajo, dándole un arnés especial para montar a caballo. Entonces, ¿por qué estaba haciendo algo tan imprudente? Suspirando, Aegon supo que la terquedad de una Tully le haría daño por su irracional forma de pensar. Aunque desconocía la gravedad de la situación, decidió comprobar qué tan grave se había vuelto la situación con la esposa de su tío desde que empezó. Ignorando la batalla entre su tío y Jaime Lannister por este asunto, Aegon usó la fuerza para enviar su mente al valle. Allí, Lysa Arryn celebraba la corte en nombre de su difunto esposo, acusando a Tyrion de asesinar a Jon Arryn, conspirando para matar al joven Brandon Stark empujándolo desde una torre, y mientras tanto, su hijo, débil, enfermizo y tonto, mamaba delante de todos. La locura en sus ojos era evidente, mientras que Catelyn Stark comenzaba a pensar que había sido un error llevar a Tyrion al valle tras ver la mirada de locura en los ojos de su hermana. Turis. ¡Qué gente tan testaruda! El único que no es idiota ni está tan trastornado es el pez negro. Presiento que tiene la cabeza bien puesta, aunque su propio orgullo terco a veces le estorbe, pensó Aegon, invisible entre la multitud mientras Lysa despotricaba y desvariaba sobre la venganza de su marido. No es que le importara. Aún así, Aegon sabía que estaba interpretando el papel que Lord Baelish le había encomendado ante todos los señores y caballeros del valle. Presintiendo que Tyrion Lannister no moriría ese día por sus supuestos crímenes, Aegon dejó atrás la vergüenza que se estaba causando allí para volver al asunto con su tío. Solo para encontrar al hombre en el suelo, con una pierna traspasada por la espalda, los hombres Stark muertos y Jaime Lannister huyendo del lugar a caballo con los hombres que le quedaban. No tardó en correr la voz de que Lord Stark había resultado herido y fue llevado a la Torre de la Mano para ser atendido y custodiado hasta que se resolviera el problema. Por supuesto, el rey usurpador y la reina hipócrita estuvieron presentes cuando Ned se recuperó de su herida, mientras la reina intentaba manchar el honor de la casa Stark. Afirmar que la ex-mano y sus hombres estaban borrachos en un burdel era una farsa que incluso Robert sabía sin lugar a dudas. Ned replicó a Jaime, quien lo atacó, y la reina respondió con sus propias palabras para defender a su hermano, quien era claramente el culpable. Sus voces subieron de volumen hasta el punto de que el rey tuvo que gritarles a ambos que se callaran, solo para que la reina replicara de forma brusca que el rey era más mujer que hombre y que el usurpador le había propinado un revés a la leona con tanta fuerza que rápidamente le dejó un moretón en la cara. Por supuesto, la miró con enojo, diciendo que esto sería una muestra de orgullo, antes de que el rey dijera que sería peor, y la mujer se fue. Sin duda, para enviarle un cuervo a su padre, por lo que él veía, ya que la mujer siempre acudía a él cuando las cosas no salían como ella quería. ¿Cómo es posible que una adulta se comporte como una niña y acuda a su anciano padre como si éste pudiera arreglar todo lo que ella causaba? Durante años, su tío le había dicho a él y a sus hijos de pequeños que ser adulto significaba asumir la responsabilidad de sus actos. En cuanto al rey y Lord Stark, ambos hablaron un poco más sobre algunas cosas, principalmente sobre la partida del rey de cacería para despejarse. Cómo no podía pensar con claridad en ese momento y cómo matar cosas parecía despejarle la mente. Lo que hizo que Aegon se burlara. El hombre gordo no podía ni quería pensar con claridad. Jamás. El usurpador estaba tan lleno de sed de sangre que prácticamente se convirtió en una adicción. Por eso se pasaba los días bebiendo vino, cazando jabalíes y follando con prostitutas para mantener la adicción a raya. El hombre habría tenido éxito en esos luchando como comandante de la espada mercenaria, pero aquí, donde se suponía que las cosas eran más civilizadas, eso lo frenaba todo. De ahí que una de las principales razones por las que la incapacidad de Roberto para actuar adecuadamente como rey gobernando los 7 reinos fuera tan notoria.
Por suerte, la búsqueda de Robert no lo llevaría demasiado lejos en el bosque real con Ser Barristan, su hermano Renly y su escudero Lancel Lannister. Por lo tanto, Aegon no tenía que preocuparse de que lo encontraran a él o a sus dragones merodeando por allí y decidió esperar por ahora. Y qué mejor manera que invadir las mentes de los demás en desembarco del rey mientras no eran conscientes de su presencia. Era una técnica que su maestro le había enseñado. Era muy difícil de usar, y mucho menos dominar con el tiempo. De hecho, era similar a cómo los wargos podían penetrar en la mente de los animales y controlarlos para que vieran más allá de la vista normal. La principal diferencia entre esta habilidad de la fuerza y el uso de la fuerza. Pero Aegon buscaba algo más sutil. Menos invasivo, per se. Simplemente susurrar en la mente de la gente, hacerles saber que los dragones habían regresado. Que el cambio se avecinaba y que solo necesitaban aceptarlo para conocer la felicidad. Era agotador y tomaría tiempo, pero si algo tenía el príncipe de su lado ahora mismo, era el tiempo. Era el momento de preparar a las masas. Era el momento de saber quién lucharía y lo apoyaría, y quién se aliaría con los corruptos. Era el momento de que todos supieran que la era del ciervo hinchado, el halcón ciego, la trucha estúpida y el león codicioso había terminado. La era de oro del dragón estaba a punto de comenzar. Con la fuerza en la mano, Aegon comenzó a conectar con las diferentes mentes de la gente de desembarco del rey. Comprendía cómo se sentían, por qué se sentían así y qué pensaban sobre el gobierno actual del ciervo. Se acercó a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los sanos, a los pobres y a los ricos de la ciudad. A los buenos. A los malos. A los honestos. A los corruptos. Su presencia se manifestaba en cada uno de ellos, casi como si pintara, con pinceladas delicadas pero con propósito. Vio a quienes sufrieron bajo el dominio del siervo. A quienes se habían beneficiado. A quienes deseaban el regreso de los Targaryen y a quienes maldecían el linaje de su casa. Por suerte, estos últimos eran una gran minoría. Pocos se habían beneficiado del dominio del siervo sobre los Targaryen, pero quienes lo hicieron se aseguraron de que solo ellos se beneficiaran. A cambio, esos pocos promoverían la grandeza del siervo mientras mantendrían bajo control a los leales de la ciudad, sabiendo que el usurpador los apoyaría. Al menos con el rey loco, a pesar de todos sus defectos tras la locura que lo aquejaba, el pueblo sorprendentemente había tenido una vida mejor que la que les había tocado ahora bajo el mando de Roberts. Por supuesto, Tywin Lannister admitió haber contribuido a ello, ya que mantenía bajo estricto control al anterior maestro de la moneda y vigilaba atentamente los gastos de la propia corona para garantizar que nada se desperdiciara. Pero cuando Jon Arryn asumió el cargo de mano del rey bajo el mando de Robert, contrató a Petyr Baelish como maestro de la moneda y le confió la gestión adecuada del dinero. Aegon solo pudo concluir que la mejor manera de asegurar el buen uso del dinero de la corona era poner a un Lannister a cargo de la riqueza, o al menos supervisar el gasto desde una posición de autoridad ligeramente superior. Considerando que la casa Lannister no era una de sus favoritas en ese momento, tal cosa sería un poco difícil. O quizás no. En retrospectiva, había un Lannister entre la guarida de los leones que podría merecer su atención, capaz de ser atraído al rebaño. Por supuesto, Aegon sabía que tendría que asegurarse de que su elección no fuera errónea. Pero primero, la mente de la gente necesitaba ver la verdad. Y qué mejor manera de hacerlo que en sus sueños, mientras dormían. Al siervo no le importas. Nunca le ha importado. Mira los 7 reinos en su estado actual. Míralos como son ahora bajo su dominio. Tú, entre la inmensa pobreza, los enfermos, los ancianos e incluso los moribundos. ¿Qué ha hecho por ti? Nada. Absolutamente nada, salvo organizar torneos y malgastar oro a diestro y siniestro. Ha endeudado masivamente a los 7 reinos, una deuda que solo los extremadamente ricos han manipulado para que solo ellos se beneficien. La imagen de los ricos riendo y comiendo alegremente mientras los pobres de la ciudad luchaban por sobrevivir llenaba la mente de la gente. De los de baja cuna y los bastardos, de la gente sin un centavo muriendo en las calles. Mientras tanto, los ricos disfrutaban de la vida sin preocupaciones. Mientras tanto, ustedes, el pueblo, arañan, luchan, arañan, roban e incluso matan solo para sobrevivir y ver el mañana. ¿Cómo es eso justo? No lo es. ¿Y el sucesor de Robert? ¿El príncipe Joffrey? ¿Será mejor? No. Es un mentiroso. Un tramposo. Tiene la locura. Disfruta viendo sufrir a otros. Incluso a su propia familia. Mató a la gata preñada de su hermano pequeño. ¿Suena eso como alguien que debería ser el príncipe heredero, y mucho menos el futuro rey de los 7 reinos?
Imágenes de la reina y el príncipe heredero se proyectaban entre esas horribles imágenes que Aegon les imprimió en la mente. De la reina castigando a una sirvienta recién contratada solo por haberle dado sin querer el vino equivocado. Del príncipe heredero golpeando a un pequeño sirviente con un bastón en presencia de Meryn Trant, de la Guardia Real, quien lo mantenía en su sitio. ¿El crimen? Simplemente por estar allí después de que Joffrey le ordenara entrar en la habitación sin motivo y quisiera oír los gritos de alguien sufriendo. ¿Es este a quien quieres en el trono de hierro? ¿Qué ha hecho el ciervo o el león por ti? Nada. Te lo han arrebatado todo. Tu orgullo, tu dignidad, hasta las últimas consecuencias. Se ríen, beben y festejan mientras a ti, en algunos casos, te cuesta incluso respirar. Estas personas no merecen tu lealtad. Tu apoyo. Tu amor. Les vinieron a la mente imágenes de Robert bebiendo vino, cazando jabalíes y follando con prostitutas, una tras otra, mientras ignoraba sus deberes al frente de los 7 reinos. Cómo no le importaba la gente y dejaba las cosas en manos del consejo privado. Pero lo soy. Soy el hijo de Rhaegar Targaryen. El hijo del mismísimo príncipe Bardo. Quienes tengan la edad suficiente para recordar a Rhaegar sabían que era un hombre honesto y justo. Un príncipe que se preocupaba por el pueblo. Que los amaba. Que quería que fueran felices. Que habría sido un buen rey para reemplazar a su padre. Un príncipe que se les prometió que sería un buen rey. Un príncipe al que se les negó ver convertirse en ese buen rey por culpa del que ahora ocupa el trono de hierro. Pero si la muerte de mi padre acabó con sus esperanzas de ver un buen rey en vida, es a través de su hijo que encontrarán esa fe restaurada. Una imagen de Aegon en toda su grandeza enmascarada con 3 dragones rodeándolo quedó grabada en las mentes de la gente. La era del siervo hinchazón ha terminado. La era de los dragones ha comenzado. Y juro ser el buen rey que siempre soñaste. Apóyame cuando ascienda al trono de hierro y no habrá remordimientos. Lo juro por mi sangre de Targaryen. Y así, las imágenes que se mostraban desaparecieron. El extraño sueño que la gente tuvo esa noche terminó con muchos preguntándose si era un sueño. O una señal de los dioses. No estaban seguros. Pero Aegon se aseguraría de que no fuera el único que tuvieran en los días y noches siguientes. Desató instante tras instante en sus mentes, mostrándoles las principales diferencias entre el gobierno de Robert Baratheon y el de Aerys Targaryen antes de que éste cayera en la locura. Aegon les había mostrado todo con cada día y cada noche que pasaba, la dolorosa verdad de cómo sufrieron sus vidas bajo el dominio del siervo, mientras el león esperaba reclamar lo que deseaba tras su caída. Aegon les mostró cómo la casa Targaryen había mantenido estables los 7 reinos a pesar de todos sus defectos y problemas durante su reinado. Incluso mostró al pueblo imágenes de Rhaegar tocando el arpa, con su canto resonando en sus mentes como si aún estuviera allí. Cómo Rhaegar juró gobernar con justicia y que el pueblo se beneficiara una vez más bajo el gobierno de su casa una vez que ésta le fuera arrebatada a su padre. Y con cada día que pasaba, el apoyo al dragón en desembarco del rey crecía. Con cada día que pasaba, la comprensión del siervo y el león crecía. Se les negó un príncipe que se había preocupado por ellos. Que los había amado y los habría seguido amando al convertirse en rey de los 7 reinos. Y todo lo que Aegon tenía que hacer después de todo esto era esperar lo inevitable. Que los acontecimientos que había previsto se hicieran realidad y provocaran su ascenso desde su posición de hijo bastardo de Lord Stark a rey de los 7 reinos. Desembarco del rey, Fortaleza Roja. Varys estaba desconcertado, por no decir un poco perturbado, por lo que Aegon hizo. Una forma de magia que nunca había oído ni visto hasta ese día. Si bien odiaba la magia por razones personales, Varys no le reprochaba a Aegon su habilidad para usarla en su contra. En realidad, la araña aplaudía su uso para atraer a la gente al lado del dragón sin causarles dolor, si es que lo causaban. Aegon les había mostrado a los habitantes de Desembarco del Rey la cruda realidad de sus vidas, las vidas de los ricos, las vidas de la corona y las de la llamada familia real. Cómo los pobres sufrían mientras los ricos se beneficiaban sin temor ni preocupación. ¿Por qué lo harían? Toda la riqueza estaba en sus manos para gastarla a su antojo y la usaban para comprar comida, vino y guardias armados sin reservas cuando se les ordenaba matar a alguien simplemente por pestañear. A Varys siempre le había disgustado que la gente con tanto dinero no gastara ni una fracción en quienes más lo necesitaban. El propio Varys sabía por experiencia propia lo que significaba no tener nada y afanarse por conseguir todo lo que los demás tenían. Lo que tuvo que hacer para sobrevivir y ascender a esa posición lo perseguiría hasta el fin de sus días.
Lord Varys, dijo Aegon mientras la araña dejaba de caminar por el pasillo de la fortaleza roja y se giraba para verlo. Su gracia, dijo Varys sabiendo que su rey solo aparecería cuando estuvieran solos. Ya casi es hora. El usurpador regresará pronto, pero resultó herido en su cacería. Un golpe letal del colmillo del jabalí, dijo Aegon mientras Varys asentía. Parece apropiado que uno de los vicios del siervo sea la causa de su caída. Aunque supongo que desearías que fuera por tus manos, ¿verdad? Preguntó Varys, mientras Aegon se encogía de hombros. Tendré mi propia audiencia con él pronto, antes del final. La pregunta ahora es, ¿dónde están los demás con respecto al funcionamiento de la corona? Preguntó Aegon, ya que había estado ocupado ganándose el corazón y la mente del pueblo para ver todo lo que estaba sucediendo. Lord Stark sabe la verdad sobre los hijos de Cersei. Tenía la intención de contárselo a Roberta a su regreso de la cacería. Se lo contó a la reina. Un terrible error por parte de Lord Stark. Por honorable que sea su intención proteger a los hijos de Cersei de ser asesinados por el siervo. Lamentablemente, la mujer se asegurará de que cualquier movimiento de Lord Stark sea contrarrestado por sus propios movimientos y aliados. Aliados sin moral ni honor. Cuya lealtad se limita a la promesa de oro, títulos y tierras cuando llegue el momento de actuar en nombre de la llamada familia real, una vez que Robert haya sido apartado del juego con Joffrey como el nuevo rey, dijo Varys, mientras Aegon asentía. ¿Quién más sabe la verdad sobre los hijos de Cersei? Preguntó Aegon con curiosidad. Stannis lo sabrá pronto. Ha regresado recientemente a Rocadragón para preparar su flota para su llegada por mar. Pero se encontró con una mujer roja de esos que intentaba convertirlo a la religión del Señor de la Luz. Lord Stark acaba de enviar a uno de sus hombres de mayor confianza para informar a Stannis sobre toda la situación, con instrucciones de que se ponga en manos del Señor personalmente. Una decisión acertada, dado que la reina y sus partidarios tienen agentes por todas partes, respondió Varys, mientras Aegon asentía. Mi tío será traicionado, comentó Aegon y Varys asintió, ya que parecía una conclusión inevitable. Sí, su gracia. La reina conoce a todos los altos cargos y los usará de una forma u otra para traicionar a Lord Stark, ya que dejará claro que su bando es el ganador, asintió Varys. ¿Y qué hay del norte? ¿El dominio? ¿Los Lannister? Preguntó Aegon con curiosidad. El norte está incitando a mi rey. Con furia, debo añadir. Casi con ansias de una pelea y de derramar sangre. Aunque no por ti, al menos ya no. Sino porque supe que Lord Stark fue atacado por Jaime Lannister y que no se hizo justicia al respecto. He hecho que mis pajarillos se pusieran en contacto discretamente con la reina de las espinas en el dominio y he hablado con ella en persona un par de veces. Se sorprendió mucho al escuchar lo que le dije y está dispuesta a ayudar, dijo Varys, mientras Aegon asentía. Por un precio, por supuesto, comentó ya que Olenna Tyrell quería una cosa por encima de todo para su familia. Su linaje está ligado al trono de hierro. Su casa fue la última en doblegarse, su gracia. Fue necesaria la caída de Rhaegar en batalla, la muerte del rey loco a manos de Jaime Lannister y la ruptura del asedio de Lord Stark en Bastión de Tormentas para que esto sucediera. Sin duda, cree que la lealtad de su casa debe ser recompensada. Y más aún si se le pide una vez más que apoye al dragón para reclamar el trono de hierro, respondió Varys, mientras Aegon asentía. Puedo arreglarlo. ¿Cómo es su nieta? Preguntó Aegon con curiosidad. Una mujer del pueblo, su gracia. Es inteligente como su abuela, pero tiene una belleza propia. Su abuela se asegura de que la primera siga siendo así cuando se trata de jugar a Juego de Tronos, respondió Varys, mientras Aegon asentía. Interesante. ¿Qué noticias hay de Aguas Dulces? Preguntó Aegon, mientras Varys suspiraba. Maldita sea, su gracia. Tywin Lannister le dio a su hijo una gran fuerza para atacar las tierras de los ríos en represalia por el secuestro de Tyrion Lannister por parte de Catelyn Tully Stark. Este fue llevado al valle. Ya estaba siendo atacado por los hombres de Gregor Clegane, quienes actuaban como bandidos por orden del viejo león para atraer a Lord Stark. Sin embargo, debido a la lesión en la pierna del hombre, la estratagema fracasó, y Tywin tuvo que darle una lección a la esposa de Lord Stark de otra manera. No dudo de que Oster Tully pueda repeler tal fuerza, pero lamentablemente su hijo y heredero Edmure lidera la lucha. Ese hombre solo puede ser descrito como un idiota, respondió Varys, mientras Aegon asentía. Entiendo. Tengo planes para el viejo león. Sabrá lo que significa pagar sus deudas y pagarlas con intereses cuando termine con él, respondió Aegon, aunque sabía que el hombre tenía bastantes que pagar, y mucho. ¿Eso significa que ya es hora, su gracia? Preguntó Varys y Aegon asintió. Sí.
Contacta primero con los forasteros del sur. Es decir, con el dominio y Dorne. ¿Confío en que este último esté con nosotros? Preguntó Aegon, y Varys asintió. Les prometiste venganza contra el viejo león y justicia por la muerte de su princesa y sus hijos. Mientras cumplas tu promesa, apoyarán tu reclamo al trono de hierro, respondió Varys, y Aegon asintió. Y lo tendrán. Llama a tu pequeño Varys. Todos están en desembarco del rey. Asegúrate de que quienes pasan mensajes fuera de la ciudad los envíen a las casas correspondientes. Cuando llegue el momento, me pondré en contacto contigo para que envíes los mismos mensajes dentro de la ciudad, dijo Aegon. Varys asintió, aunque dudaba sobre algo. Quizás haya un pequeño problema, su gracia. Con respecto al dominio, comentó Varys mientras Aegon inclinaba la cabeza. ¿De qué manera? Preguntó Aegon y Varys volvió a suspirar. Se trata de ser loras de la casa Tyrell, su gracia. Por lo que me han contado mis pajaritos, el joven y Renly Baratheon son cercanos. Más cercanos de lo que deberían ser los hombres a ojos de los 7, si los descubrieran, respondió Varys mientras Aegon hacía un ruido tras su máscara. Lo que significa que si la casa Tyrell convocara sus estandartes en mi nombre, uno de los suyos podría no alinearse con la casa Baratheon. Lo que significa que la casa Tyrell podría tener lealtades divididas. Entre otras cosas, comentó Aegon con un suspiro y Varys asintió. Olenna Tyrell conoce perfectamente las preferencias de su nieto. Mace Tyrell, no tanto, ya que no puede callarse la boca. Lady Margaery sin duda lo sabe, pero no se lo guarda rencor a su hermano como harían algunos hermanos, dijo Varys mientras Aegon apartaba la mirada pensativo. Lo que significa que necesitaremos que Renly Baratheon se someta. Es complicado. Pero se puede lograr. Por ahora, dejaremos que los Tyrell se encarguen de los suyos. Nos ocuparemos de Renly cuando llegue el momento de someter a la casa Baratheon, dijo Aegon, y Varys asintió. Despacharé de inmediato a mis pequeños pájaros destinados al mundo exterior, su gracia, respondió Varys mientras Aegon asentía. Alcoba del rey, días después, Robert se moría. Lo sentía. El jabalí le había dado una buena paliza. Todo porque falló la maldita embestida mientras estaba borracho de vino. Por los dioses. Tan débil estaba que el vino y un jabalí habían sido su fin. No en un campo de batalla contra los Targaryen como en sus sueños. No en un burdel donde pudiera disfrutar bebiendo vino y follando con putas a su antojo. No. Tenía que ser en esta maldita cama. Con dolor mientras la maldita amapola que Piselle le había dado apenas funcionaba. Ned se lo había advertido una y otra vez, desde que lo nombró mano del rey. No hagas esto. No hagas aquello. Tienes que ser honorable. El hombre siempre tenía que ser honesto y sincero con él en estas cosas. Ay, Ned. Si supieras la verdad sobre los viejos tiempos. La verdad que te oculté. Que Lord Arryn te ocultó. Pero me habrías odiado. Odiarías a Lord Arryn. ¿A quién engaño? Si Jon no estuviera muerto y yo no estuviera muriendo, nos habrías matado a ambos. Y también lo habríamos merecido, pensó Robert mientras observaba la habitación y se detuvo al ver una figura. La figura enmascarada de Aegon Targaryen. Desde su cabeza enmascarada y con casco hasta la ropa negra, con una capa sobre el hombro derecho que muestra el dragón de 3 cabezas. Pensar que esto es lo que le ha sucedido al gran Robert Baratheon. El hombre que podía blandir un martillo de guerra con una sola mano. El demonio del tridente. El hombre que libró la guerra y mató al mismísimo príncipe Rhaegar Targaryen en el tridente, dijo Aegon mientras se acercaba a la cama del hombre y se sentaba en la misma silla que su tío hacía poco. Guardias. Gritó Robert, pero nadie vino. No pueden oírte, usurpador. Solo estamos tú y yo. Aquí mismo. Ahora mismo. Hablando como personas civilizadas, respondió Aegon con su poder, que no solo proyectaba su imagen, sino que hacía sordos a todos los que estaban fuera de la habitación. Así es como muero. En mi cama y por tus manos. A través de tu brujería. Un matarreyes como ese maldito Jaime Lannister, replicó Robert mientras Aegon reía. ¿Matarte? No tengo que hacer nada para matarte. El jabalí que te desgarró el estómago lo hizo por mí. Solo tengo que sentarme aquí y observar cómo se desarrollan las cosas. Pero antes de tu muerte, pensé que sería justo y honorable que los dos tuviéramos una charla agradable. Como hombres civilizados, dijo Aegon, mientras Robert gruñía. No tengo nada que decirte, farsante. Ni a ti ni a esa puta dragón de Daenerys. Puede que Ned me haya convencido de no enviar asesinos tras ella, pero eso solo retrasará lo inevitable, dijo Robert, mientras Aegon asentía. Tienes razón. Es retrasar lo inevitable con los asesinos que vienen a matarla.
Ya sea por orden de Tywin Lannister o de alguien más. Puedo aceptarlo. Sin embargo, si vuelves a llamar puta a mi tía, me encargaré de que tus últimos momentos estén llenos de una agonía inconmensurable, respondió Aegon con dureza, inclinándose más cerca del rostro de Robert. Bien. ¿De qué quieres hablar antes de que termine? Preguntó Robert, mientras Aegon se reclinaba en su silla. ¿Qué te pareció Lyanna Stark? Preguntó Aegon mientras sus palabras sorprendieron al siervo. ¿Y por qué debería decírtelo? Preguntó Robert mientras Aegon inclinaba ligeramente la cabeza. Permíteme. ¿Qué era ella para ti? Preguntó Aegon, mientras Robert le gruñía antes de suspirar. Ella lo era todo para mí. Mi mujer. Mi futura esposa. Ned y yo fuimos muy unidos durante la crianza de Lord Arryn. Como hermanos. Lord Arryn dijo que para unir aún más nuestras dos casas y que perdurara más allá del espíritu, tendría que casarme con su hermana. Acepté. Nos casaríamos y ella sería mi esposa, respondió Robert, mientras Aegon se burlaba. ¿Te refieres a tu preciado trofeo? Para presumir ante los demás señores. Afirmar que fuiste capaz de domar a la poderosa loba del norte. Una mujer a la que ningún hombre podría aspirar porque no era de las que se inclinaban ante hombres como tú, replicó Aegon, mientras Robert gruñía de nuevo. Habría sido mía si Rhaegar no me la hubiera quitado. Exclamó Robert mientras Aegon reía. ¿Se la llevaron? Se fue con él por voluntad propia. Pero ya lo sabías, ¿no? Por eso tú y Lord Arryn difundieron el rumor de que Rhaegar la había secuestrado y violado. Querían manchar el honor de mi padre, sabiendo que eso haría que la gente se uniera a su causa en la guerra sin sentido que ustedes iniciaron, comentó Aegon, mientras Robert parecía furioso. Inútil. Inútil. Ese maldito dragón me quitó lo que era mío. Lyanna era mi mujer para casarme. Para llamarla mi esposa. No tenía ningún derecho. Exclamó Robert antes de toser violentamente por la tensión y el estrés del momento. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Considerando tu naturaleza, fue mejor que no se casara contigo. Todas esas noches en tu tienda, follando con putas y acompañantes del campamento. Y por la mañana, no parabas de hablar de tu amor por ella. Si de verdad hubieras amado a Lyanna Stark, le habrías sido fiel y te habrías alejado de otras mujeres durante la guerra. Pero no lo fuiste y eso demuestra que no eres digno, dijo Aegon, mientras Robert parecía cada vez más enfadado. ¿Y quién eres tú para juzgarme? ¿El rey? ¿Quién eres para hablarme así de mi Lyanna? Preguntó Robert mientras Aegon se quitaba la máscara para que el hombre pudiera verle el rostro. Soy su hijo. Su hijo legítimo. No te dejó simplemente por Rhaegar. Se casó con él después de que él anulara su matrimonio con Elia Martell justo antes de tu rebelión, respondió Aegon, con Robert furioso. Mientes. Maldito dragón. Dirías cualquier cosa para insultar la memoria de mi Lyanna. Exclamó Robert mientras deseaba poder extender la mano y estrangular a su hombre frente a él. ¿Qué recuerdo? Ni siquiera puedes recordarla, ¿verdad? Lo desafió Aegon, mientras Robert lo miraba con asombro una vez más antes de desplomarse en la cama, derrotado. No. No me acuerdo. Quiero recordar su rostro. Pero no puedo. Malditos sean ustedes y su casa. No me acuerdo, comentó Robert antes de llorar por primera vez en mucho tiempo. No eres digno de recordarla. Su aspecto. Cómo actuaba. Este es mi castigo antes del fin. Saber la verdad. Saber que mi madre nunca te amó. Nunca quiso casarse contigo. Y antes de tu fin, que sepas que el hijo oculto de Rhaegar creció en el norte como el hijo bastardo de Ned Stark. Así es, usurpador. Tu propio hermano juramentado, el hermano que elegiste, me mantuvo alejado de ti. Te mintió. Te mintió en la cara sobre mi identidad. Lyanna conocía tu temperamento. Sabía cómo reaccionarías ante la verdad de mi existencia. Cómo reaccionarías al verme. Ahora puedes morir aquí sabiendo esto y sabiendo que tu linaje muere contigo. Por tu supuesto hijo Joffrey. Él no es tu sangre. Su sangre es toda Lannister. El padre de los hijos de Cersei. Su mismísimo hermano gemelo. Jaime Lannister. El mismísimo matarreyes. Mientras tú estabas bebiendo, casando y follando con una puta tras otra, la reina se acostaba con su hermano. De hecho, la reina se había estado acostando con su prima, algunos tíos y algunas personas más solo para fastidiarte. Pero al final, la reina se aseguró de que sus 3 hijos fueran Jaime Lannister. Sus siempre preciados leones de pura sangre. No siervos. Leones.
respondió Aegon antes de volver a ponerse el casco y reír mientras desaparecía de la vista. Fue en ese momento de furia y rabia que Robert Baratheon sufrió un derrame cerebral masivo. Perdió el habla. Ni siquiera pudo gritar de rabia ni pedir ayuda, pues su mundo se desmoronaba y moría a su alrededor. Todo lo que podía ver en su mente mientras la oscuridad lo tomaba era la imagen de 3 dragones volando sobre la ciudad mientras Aegon Targaryen estaba sentado en el trono de hierro, riéndose de él. Desembarco del rey, células negras, algún tiempo después, debería haberlo previsto. Ver a Cersei y odiar a su marido y desobedecer su último deseo era una cosa, pero colocar a su bastardo, fruto del incesto, en el trono de hierro era otra que no entendía. ¿Acaso no veía la clara locura en los ojos del chico, como la del rey loco? ¿No era demasiado ciega para creer que su hijo no era apto para el trono de hierro en más de un sentido? Quizás sí lo sabía, pero no le importaba. Quizás Cersei sabía y sentía que podía controlar al chico por ser su madre. Ned casi rió entre dientes a pesar del dolor que le causaba la pierna. Ese chico traería la ruina a los 7 reinos y a su madre. Por no hablar de los otros 2 hijos de la mujer. Ambos parecían inocentes, pero era Joffrey quien lo preocupaba, dado que el niño no estaba bien de la cabeza. Ned había querido oponerse al matrimonio concertado poco después de que Joffrey le planteara el problema de la mordedura del lobo feroz de Arya. Esa mirada de enfado que tenía el chico ante la idea de matar al animal de otra persona y mentirle a Robert con su madre mirándole despertó todo tipo de inquietudes. Y Ned estaba ciego. Ciego a su lealtad hacia Robert. Su hermano jurado. Debería haber dicho algo antes. Lo que fuera. ¿Pero lo dijo? No. Porque era un estúpido honorable. Tu honor como Stark va a ser tu muerte, dijo Aegon después de aparecer de la oscuridad frente a un sobresaltado y entrecerrando los ojos Ned. ¿Jon? Preguntó Ned en un susurro para que los guardias no pudieran oírlo. Aegon Targaryen, en realidad. Jon Nieve ha muerto. Me he convertido en lo que siempre debí ser en vida. Un dragón, respondió Aegon con naturalidad. Tienes que susurrar. Los guardias podrían oírte, dijo Ned, ya que le informarían a Cersei de cualquier cosa que dijeran en voz alta. No tienes por qué temer que la insensata reina le informe sobre nuestra conversación. Mis poderes no lo permitirán, dijo Aegon con un gesto de la mano, haciendo que una antorcha cercana cobrara vida antes de sentarse en un banco de madera cercano. Así que los rumores son ciertos. Puedes usar la hechicería, comentó Ned mientras entrecerraba los ojos con fuerza bajo la nueva luz en la habitación. En cierto modo. Lo que ves es una proyección de mí mismo. En realidad no estoy aquí. Vine a hablar. Una conversación que debía haber tenido lugar hace tiempo, respondió Aegon, y Ned asintió. Es una pena que no haya sido en mejores circunstancias, dijo Ned mientras se acomodaba en su posición sentada. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? ¿A decirme la verdad sobre mi madre? ¿Mi verdadero padre? Preguntó Aegon, y Ned asintió. Tendría que hacerlo. Eventualmente, respondió Ned, y Aegon guardó silencio por un momento. Pero solo después de unirme a la Guardia de la Noche. Después de jurar renunciar a todas las tierras, títulos y a tener hijos. Después de renunciar, sin saberlo, a mi derecho a sentarme algún día en el trono de hierro, dijo Aegon, haciendo que Ned hiciera una mueca. Sí. Pero no es por eso. Te habría protegido de la ira de Roberts. De Tywin Lannister, quien habría hecho todo lo posible por acabar con tu vida si hubiera sabido de tu verdadero linaje, replicó Ned mientras Aegon se quitaba la máscara. ¿Crees que el muro me habría protegido? ¿Qué les impedía siquiera intentarlo? Aparte de hacer esos votos, ¿qué les impedía enviar a un asesino despiadado al muro con el pretexto de unirse a él solo para matarme? Nada. Habrían enviado a alguien, hiciera los votos o no, dijo Aegon mientras Ned negaba con la cabeza. No lo sabes, Jon, replicó Ned mientras Aegon golpeaba con fuerza el casco contra el banco. No me llames así, tío. No me llamo Jon Nieve. ¿Entendido? Mi nombre no es Jon ni mi apellido es Nieve. Me llamo Aegon. Aegon Targaryen. El nombre que me dio mi madre antes de morir. No toleraré el nombre Jon, ya que me pusiste el nombre de tu padre adoptivo, respondió Aegon con enfado, para confusión de Ned. ¿Cómo sabes que tu madre te puso ese nombre? ¿Y por qué oigo tanta hostilidad hacia Lord Arryn? Preguntó Ned con curiosidad. Quizás en otra ocasión. ¿Cuál es la situación con mis primas Sansa y Arya? Preguntó Aegon, haciendo que Ned hiciera una mueca. Sansa está retenida como rehén por la reina y Joffrey. Arya está en otro lugar. Desconozco el paradero.
Escapó de los Lannister y de la guardia de la ciudad antes de que pudieran capturarla, respondió Ned, mientras Aegon miraba pensativo. Está con Joren, de la Guardia de la Noche. La esconderá por ahora hasta que su viaje lo lleve de regreso al norte, donde estará a salvo. Siempre y cuando pueda salir de la ciudad después de tu ejecución, dijo Aegon, mientras Ned lo miraba conmocionado. ¿Ejecución? Preguntó Ned mientras Aegon lo miraba. No creías que este nuevo rey te mantendría con vida para siempre en esta celda, ¿verdad? No. Cersei y Meñique te necesitan con vida. Probablemente para mantener al norte a raya, ya que tu hijo está al mando. Joffrey, por otro lado, no cumplirá su parte del acuerdo si se cumple. Te hará confesar que traíste a Robert Baratheon delante del pueblo, en las escaleras del septo de Baelor, con Sansa sujeta con una espada en la garganta. Si no confiesas tus supuestos crímenes, la degollarán allí mismo como castigo por desafiar al nuevo rey. Pero si confiesas haber cometido esos falsos crímenes, Joffrey ordenará a la justicia real que te corte la cabeza con tu propia espada de hielo para enviar un mensaje a otros sobre la traición a la corona. Y harán que Sansa lo observe. Arya lo verá entre la multitud, a pesar de que Joren intenta protegerla de ver tu muerte, dijo Aegon mientras Ned se encogía aún más por el dolor en la pierna. Puntiagudo. Casi suena como si pudieras ver el futuro, dijo Ned mientras Aegon asentía. Es porque puedo. Puedo ver al futuro, tío. Vívidamente. Veo la guerra de los 5 reyes. Veo las traiciones. Las intrigas. Las conspiraciones. Los planes. Las muertes. Incontables muertes, tío. Tantas vidas destruidas y en ruinas. Todo esto empezará a suceder poco después de la tuya si no hago nada para detenerlo, respondió Aegon, mientras Ned parecía conmocionado y temeroso por el futuro. ¿Puedes pararlo todo? Preguntó Ned, y Aegon asintió. Puedo detenerlo. Lo detendré. Pero necesito algo de ti a cambio, tío. Salvarte no basta para detener los horrores que se avecinan. Necesito tu apoyo. Necesito que me apoyes para reclamar el trono de hierro, dijo Aegon mientras Ned apretaba los dientes. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Buscas mi apoyo para esa maldita silla? ¿Para gobernar los 7 reinos? ¿Y si me niego? ¿Si me niego? Preguntó Ned desafiante al hijo de su hermana muerta. Salvarte siempre iba a suceder, tío. Daba igual si me apoyabas o no para ser el nuevo rey. Pero como dije, necesito tu apoyo. Necesito el norte. Necesito ser rey. O todo está perdido. Dijo Aegon con seriedad, mientras Ned apartaba la mirada. ¿Y cómo sé que tus palabras son ciertas? ¿Cómo sé que tu supuesto futuro donde muera ocurrirá? No dudo de tus poderes, pero dudo de que veas el futuro con ellos, dijo Ned mientras Aegon apretaba los puños. ¿Y si te dijera una horrible verdad? ¿Y si te mostrara esa horrible verdad? ¿Que lo que sabes sobre Robert y Jon Arryn es mentira? ¿Que ambos te engañaron durante la rebelión? Preguntó Aegon, mientras Ned fruncía el ceño. Si crees que me dejaré influenciar por la brujería y por un chico que nunca estuvo presente cuando ocurrió la pelea, estás equivocado, replicó Ned. No intento convencerte, tío. Intento mostrarte la verdad. Si dudas de que te muestre el evento real, puedo llevarte fácilmente al mismo día que estuviste en Dorne. Donde luchaste contra la espada del amanecer. Mostrarte cómo Oland Reed ayudó a asegurar tu victoria sobre el mejor espadachín de su generación, respondió Aegon, mientras Ned lo miraba con asombro y un poco de miedo. ¿Viste eso? Preguntó Ned y Aegon asintió. Ser Arthur te venció ese día, tío. Era un verdadero maestro de la espada. Considerando que blandía 2 y contra varios enemigos a la vez, era una prueba fehaciente de su habilidad. El único error que cometió fue no tener en cuenta que la herida de Oland Reed no lo mataría, o el hombre habría sido capaz de moverse con tanta discreción como para apuñalar a un hombre tan grande por la espalda. ¿Sigues creyendo que mis poderes me traen información falsa? Replicó Aegon, con Ned con aspecto nervioso e incluso un poco asustado. ¿Qué verdad es esta que quieres mostrarme? ¿Qué quieres que sepa? Preguntó Ned mientras Aegon bajaba la mirada un instante. Robert no amaba a mi madre. Todo era mentira. Era una posesión para él. Un trofeo para presumir. El hombre iba a usarla para aumentar su reputación, afirmando que había domesticado a la supuesta loba. Cuando mi madre se fue con Rhaegar para casarse con él, Lord Arryn y Robert difundieron la mentira de que la habían secuestrado y violado. Necesitaban conseguir el apoyo del pueblo y alejarlo de la casa Targaryen. Como el rey loco era bien conocido por violar a su propia hermana después de ver a gente quemarse viva, no costaría mucho creer que el hijo se había vuelto igual que su padre, dijo Aegon mientras Ned negaba con la cabeza.
No te creo. Lord Arryn era un hombre honorable. Nunca le habría hecho esto a los reinos, dijo Ned negándolo. Entiendo tu reticencia a creerme, tío. Fuiste criado por este hombre. Y no quieres creer que pudo haberte hecho daño a ti y a tu casa. Pero es la verdad y puedo demostrarlo, dijo Aegon mientras extendía la mano para tocar el rostro de su tío. Quizás no debería verlo, susurró Ned mientras se sorprendía de poder sentir la mano de Aegon en su cabeza a pesar de que el chico afirmaba ser una proyección a través de la magia. No te resistas, tío. Debes ver la verdad. No permitiré que sigas viviendo en la ignorancia de esto, respondió Aegon antes de usar la fuerza para mostrarle la verdad. La verdad tras los motivos de Jon Arryn para derrotar al dragón. Cómo las alianzas matrimoniales forjadas buscaban unir a las principales casas con ese propósito. Cómo Robert tenía mujeres en su tienda para entretenerse. La conversación que ambos hombres mantuvieron en secreto, cuando Ned no estaba presente, sobre la guerra, casi medio año después. Cómo Jon Arryn incluso planeó matar a Lyanna si la encontraban con vida, junto con cualquier hijo que pudiera haber tenido con Rhaegar. Aegon no se guardó nada. Y como resultado, destrozó el mundo de su tío. El hombre no pudo contener las lágrimas que le inundaban los ojos. La guerra contra los Targaryen. Todas las luchas, matanzas y batallas que libraron se debieron a una mentira. Una mentira forjada a partir de conspiraciones, complots y planes para eliminar al dragón y que el siervo pudiera sentarse en el trono de hierro con el halcón como guía. Y todo para que el halcón se vengue del dragón por una pequeña razón que ocurrió hace siglos en términos de no ser dueño de su dominio dentro de los cielos. Por los dioses. Todo fue una mentira. Todo, susurró Ned mientras Aegon asentía con tristeza a su tío. Lo siento, tío. Pero tenías que ver eso. Necesitabas saber la verdad. Dolerá por un tiempo, pero te recuperarás de esto, dijo Aegon. Ned no parecía tan seguro. ¿Cómo? Me van a ejecutar pronto. ¿Recuerdas? Le recordó Ned a su sobrino. Tengo la intención de detener una ejecución, tío. ¿Confías en mí para detenerla? Preguntó Aegon. Ned lo miró unos segundos antes de asentir. Sí, confío en ti. Puede que tengas sangre de dragón, pero la sangre de lobo también corre con fuerza por tus venas, por parte de tu madre. Pero necesito que me prometas una cosa. Sobre todo en lo que respecta a mis hijas. Necesito que me prometas que las protegerás a ambas. Que si tuvieras que elegir entre salvarlas o salvarme a mí, las elegirías a ellas, dijo Ned. Aegon hizo una pausa antes de asentir. Lo prometo. No me pasará eso, tío. Pero lo prometo de todos modos, respondió Aegon mientras Ned sonreía. Cuando esto termine, si todos salimos vivos, te contaré sobre tu madre de niño. Cómo era de pequeña antes de que me acogieran, añadió Ned, pues merecía contárselo todo al niño antes de mirar su pierna herida. Te lo agradecería, tío. Lamentablemente, no puedo curarte la pierna ahora mismo. Alguien podría venir y notarlo. Sospecharía algo o simplemente te lastimaría de nuevo. Quizás lo empeoraría. ¿Podrás soportar el dolor hasta tu ejecución prevista? Preguntó Aegon, y Ned asintió. Sí. He tenido heridas peores, como sabes. Solo recuerda tu promesa, respondió Ned y Aegon asintió antes de ponerse la máscara. Te veré pronto, dijo Aegon antes de comenzar a desvanecerse. Aegon. Respecto a tu pregunta sobre el apoyo a tu reclamación del trono de hierro, tengo una respuesta, dijo Ned mientras Aegon se desvanecía. ¿Y? Preguntó Aegon con curiosidad mientras Ned le sonreía. El norte recuerda, respondió Ned y asintió hacia su sobrino. El norte recuerda, susurró Aegon antes de desaparecer por completo en la oscuridad mientras la antorcha cercana perdía su luz. El gran septo de Baelor, días después, Aegon observó cómo la multitud comenzaba a formarse. Corrió la voz de que el rey Joffrey había ordenado a Ned Stark hacer una confesión pública ante el septo de Baelor. Nadie podía verlo. Todavía no. Se ocultaba para que no lo vieran, ni a él ni a la capa sobre su hombro derecho que mostraba el dragón de 3 cabezas, símbolo de la casa Targaryen. Tenía que esperar a que su tío estuviera en posición de confesar sus crímenes, algo que Aegon le había comunicado previamente que debía hacer, aunque no quisiera, para que todo saliera como debía. Aunque Aegon comprendía su reticencia a actuar, era necesario para que la justicia del rey extrajera hielo y lo usara contra su dueño. Si bien podría intervenir más tarde, el príncipe sabía que una intervención pública tendría mayor impacto que una más discreta. Y Aegon sabía exactamente cómo hacerlo. Por eso contactó con Varys hace poco. Lord Varys. ¿Me oye? Sí, su gracia. Supongo que ya es hora. Correcto. Ha llegado el momento.
Reúnan a sus pajaritos. Denles órdenes de marcha a todos aquellos con quienes deben hablar sobre esto en la ciudad. ¿Y las órdenes de su gracia? Ejecutar la orden 66. Se hará, su gracia. Incluso ahora, Varys tenía a sus pajarillos en la calle, dando órdenes a todos en los puntos clave de la ciudad. A los diferentes comandantes de la guardia de la ciudad, leales a los Targaryen por encima de los leones, a cierto Lord comandante de la guardia real, y a los habitantes de desembarco del rey, hartos de la situación en la ciudad. Para cuando esta creciente multitud alcanzara su punto máximo, justo antes de la ejecución, los habitantes se convertirían en un ejército. Algo que Aegon podría usar si el plan fracasaba. Sin mencionar a otros 2 seres que se unirían a esta fiesta pronto cuando Aegon diera la orden. Caminando entre la multitud como un espectro, invisible a pesar de todo, el príncipe se dirigió hacia Arya y Yoren. Al verlos desde su posición, donde la multitud crecía, era evidente que la pobre muchacha temía por su padre, y en circunstancias normales tenía todo el derecho a estar preocupada. Mientras sacaban a Ned Stark, Aegon miró a su prima, que era su propia loba, igual que su madre. Prefería empuñar espadas antes que jugar con muñecas. Usar pantalones de cuero antes que vestidos. Aprender a pelear antes que bailar o bordar. Una dama del norte, aunque Arya seguía diciéndole a todo el mundo que no era una dama. No temas, pequeño. Tu padre no morirá aquí. No hoy, respondió Aegon mientras Arya miraba en su dirección y casi se quedó sin aliento al verlo. ¿Quién eres? Preguntó Arya mientras la cabeza enmascarada de Aegon se giraba para mirarla. Un hijo del norte. Como tú. El norte recuerda, susurró Aegon mientras Arya jadeaba y miraba hacia donde su padre se veía obligado a quedarse allí. El norte recuerda, susurró Arya antes de mirar hacia atrás, donde había estado Aegon. Solo para descubrir que no estaba allí. Buscó con la mirada al hombre enmascarado. Dada su apariencia, no debería haber sido tan difícil. ¿Quién era? ¿Cómo se movía entre la multitud sin ser visto? ¿Por qué Yoren no decía nada? Y, de ser posible, ¿podría enseñarle a hacer todo eso? Mi futura esposa y mi madre desean clemencia para Lord Stark. Que tome la túnica negra y se una a la guardia de la noche en el muro como castigo por sus crímenes de traición contra mi difunto padre. Un crimen que todos le oyeron confesar hace un momento. Sin embargo, conceder clemencia por semejante crimen genera debilidad. No permitiré que traidores a la corona vivan durante mi reinado como su nuevo rey. Ser Ilyn Payne, tráeme su cabeza. Ordenó Joffrey mientras Sansa protestaba a gritos, forcejeando con Ser Meryn Trant. En cuanto a Joffrey, sonrió, encantado con los gritos de agonía de su futura esposa, y esperaba que la multitud lo aclamara por su justa decisión. Pero nadie lo aplaudió cuando se dio la orden. De hecho, muchos abuchearon la decisión. Lanzaron insultos y maldiciones contra él, Baratheon e incluso lanzaron algunas contra la propia reina, para sorpresa de la mujer. Mientras tanto, la justicia del rey preparaba hielo en mano para derribarlo sobre su dueño, Ned Stark, por orden de Joffrey. Ned Stark, por su parte, cerró los ojos, sudando por el dolor en la pierna y el nerviosismo de estar tan cerca de la muerte, con la promesa de su sobrino, mago, de que no moriría hoy. El guardián del norte rezó en silencio para que su sobrino pudiera ayudarlo. Y como si los dioses mismos hubieran respondido a sus plegarias, oyó a la multitud frente a él jadear de repente ante lo que veían. La poderosa espada de hielo, la espada ancestral de la casa Stark, blandida por la justicia del rey, fue detenida antes de acabar con la vida de su dueño. Estaba a solo centímetros de saborear el cuello, la carne y el hueso de Lord Stark cuando pareció chocar con una barrera invisible. La gravedad ya no era aliada de la espada al descender para cortar a su objetivo, y se mantuvo en su lugar como si alguien la hubiera agarrado por la propia hoja. Y desconcertó a la justicia del rey, igual que a todos los demás. ¿Por qué se detuvo? ¿Cómo logró detenerlo si su golpe no tenía intención de detenerse al caer con tanta fuerza? Ser Ilyn, ¿qué espera? Haga lo que su rey le ordena. Mate a ese asqueroso traidor ahora mismo. Ordenó Joffrey con impaciencia, quien no entendía mientras el hombre no obedeciera. Lo que Joffrey no sabía era que la justicia del rey intentaba obedecer. Pero la espada no se movía. No se movía. Era como si algo más fuerte que él le impidiera completar la tarea asignada. En cuanto a Arya Stark, había visto lo que estaba sucediendo y, como todos los demás, estaba en shock. Para ella, los mismos dioses habían respondido a sus plegarias. Nunca les había rezado realmente, así que cualquier intento ahora le parecía inútil, pero aún así, ¿podría haber sido realmente perjudicial pedirles ayuda divina?
Su casa no había cometido ningún delito, que ella supiera, contra los dioses antiguos ni los nuevos. Y no era como si no les estuviera pidiendo algo irrazonable. Al ver una sombra semigrande cerca de la fuente donde se encontraban ella y Yoren, Arya giró a su izquierda y vio al hombre enmascarado de negro con la mano extendida. Lo hacía de una forma imponente, aunque no dramática, digna de los guerreros de antaño de una de las historias de la vieja Tata. Siguiendo la dirección donde extendía la mano derecha, Arya pronto concluyó que este hombre enmascarado, de alguna manera, impedía que Hielo acabara con su padre. Magia. De alguna manera está usando magia. Pensó Arya mientras observaba al hombre contener sin pausa el instrumento que sería el fin de su padre. No pasó mucho tiempo antes de que más gente viera lo que hacía. Algunos jadeaban. Otros señalaban. Pronto, toda la multitud, incluyendo a Yoren, el rey, la reina, la guardia real, Lord Varys, el perro y Lord Baelish, vieron lo que todos los demás veían ahora. Incluso el juez del rey miraba hacia atrás, con la mente llena de perplejidad e incredulidad, mientras intentaba presionar la espada con más fuerza. Solo para que la espada le fuera arrebatada de ambas manos, suspendida en el aire cuando el hombre enmascarado movió la muñeca y la mano hacia arriba. La espada flotaba en el aire ante la incredulidad de todos, mientras el sol brillaba sobre ella en toda su majestuosa gloria. Era una prueba evidente de cómo un arma podía ser tan hermosa a la vista desde lejos como letal al empuñarla. Pero pronto la espada apuntó hacia abajo, en diagonal, y ahora directamente al hombre que acababa de intentar usarla contra Lord Stark. Antes de que Serigin pudiera hacer nada, la espada se abalanzó sobre él a gran velocidad, como si alguien la hubiera lanzado como un rayo desde una balista. El hombre ni siquiera supo qué sucedió, pues la vida lo abandonó con la espada atravesándole el pecho y la espalda, inmovilizándolo contra el suelo. La multitud gritó conmocionada y ligeramente asustada. Nadie se atrevió a hablar. Solo a apartar la mirada del cadáver para luego dirigirla al hombre enmascarado, quien claramente había sido el artífice de la muerte del caballero. Con la mano baja, muchos vieron la capa que colgaba de su hombro derecho, con el sello de la casa Targaryen mostrando el dragón rojo de 3 cabezas sobre el fondo negro, claramente visible para todos. En ese momento, comprendieron quién era este hombre. Era el hombre de sus sueños. El mismo que les habló del ciervo hinchado y borracho. De la leona corrupta y furiosa. Del cruel vástago que habían engendrado y que ahora se suponía que era su nuevo rey. Este era Aegon Targaryen. El hijo del príncipe Rhaegar, su difunto rey. Saltando de su posición, Aegon caminó tranquilamente hacia las escaleras del gran septo de Baelor, mientras la gente le abría paso. Algunos se inclinaban. Otros lo miraban con asombro. Algunos no sabían qué pensar. ¿Podían confiar en él? ¿Podían tener la más remota esperanza de que este hombre fuera en realidad el hijo de su difunto príncipe y de que tendrían la oportunidad de una nueva era con el dragón de nuevo en el trono de hierro? Fue solo cuando Aegon llegó a la mitad de los escalones que Joffrey salió de su estupor y lo señaló enojado. No os quedéis ahí parados, idiotas. Mátalo. Matad a ese cabrón ahora mismo. Soy vuestro rey. Haced lo que vuestro rey ordene. Ordenó Joffrey con ira y miedo en la voz, mientras Janos Slynt y varios otros cargaban contra Aegon. Solo para ser abatido cuando Aegon desenvainó su propia espada de acero Valerio, sin que el príncipe siquiera se detuviera. Algunos gritaron al ver a los 4 hombres caer en pedazos sin que ni una gota de sangre manchara a su asesino. Para cuando Aegon llegó a las escaleras, estaba de pie junto a Ned Stark, aún arrodillado, y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Ned, por su parte, miró a su sobrino y sonrió, mientras, sorprendentemente, sentía que su lesión mejoraba. El dolor disminuía. Y se sorprendió aún más cuando sus manos ya no estaban atadas y su capacidad para mantenerse en pie ya no se veía afectada. Toma tu espada, tío. La necesitarás, dijo Aegon antes de caminar hacia Joffrey, ahora rodeado por más hombres de la guardia de la ciudad y la casa Lannister. Atrás. Atrás los dos. O le ordenaré a Ser Trant que le corte el cuello. Ordenó Joffrey mientras la guardia real sujetaba a la chica con un cuchillo en la garganta. Sansa. Exclamó Ned con miedo y rabia mientras sentía que su familia estaba muriendo otra vez en esa miserable ciudad. No la matarás, respondió Aegon con calma. ¿De verdad? ¿Y por qué no? Preguntó Joffrey con una sonrisa enfermiza y malvada. Porque en cuanto le ordenes a ese idiota abusador y golpeador de menores que cometa el acto, tendré todo el tiempo necesario para acabar con tu vida. Lentamente. Dolorosamente. Y no terminará en solo días. Puedo prolongar tu sufrimiento durante años si quiero.
Y considerando lo frágil que te ves y lo frágil que sin duda estás tras esas vestiduras reales, el dolor que sentirás será sin duda el doble del mío, se burló Aegon. Joffrey ya no parecía tranquilo, sino lleno de miedo e ira ante sus palabras. ¿Y arriesgarte a convertirte en un matarreyes? Preguntó Joffrey mientras Aegon reía. Rey. No eres rey. Ni una gota de sangre real corre por tus venas. Eres un hijo nacido del incesto entre tu madre y su hermano gemelo Jaime Lannister, respondió Aegon para que todos lo oyeran, dejando atónitos a todos. Mentiras. Soy un Baratheon. Soy fuerte como mi padre. Protestó Joffrey, aunque más bien sonó como un quejido. No. Pueblo de desembarco del rey, miente. Este chico no es hijo de Roberts. Ninguno de los hijos de la reina es hijo de Robert Baratheon. La reina incluso me lo admitió cuando le conté lo que sabía. Exclamó Ned a gritos ante el pueblo, que quedó atónito ante esta nueva razón para que el guardián del norte fuera asesinado bajo supuesta traición. Y todo ese tiempo Varys se acercó lentamente al perro y le susurró algo, lo que hizo que el hombre asintiera sutilmente. Mentiras. Maten a los traidores. Mátenlos a todos. Empezando por esta zorra. Ser Meryn Trant, córtenle la garganta. Ordenó Joffrey mientras se giraba para señalarlos a él y a Sansa. Solo para ver que su leal guardia real ya había sido abatida nada menos que por el perro y el hombre corpulento que la movía tras él. Aunque los hombres se sorprendieron al ver a Sandor Clegane actuar así, Aegon y Varys sabían que no era así. El príncipe había adivinado el odio del perro hacia los Lannister, pero tenía que servirles debido a que Tywin Lannister sostenía la correa de la casa Clegane, y su hermano mayor Gregor Clegane, la montaña que cabalga. Pero si sacamos a un hombre de la ecuación, la promesa de venganza contra el otro le facilitó aún más cambiar de bando. Naturalmente, Varys había sido muy persuasivo al hablar con el perro sobre muchas cosas diferentes, de las que Sandor no quería saber nada con Joffrey al mando. Claro, el rubio llorón de rey lo habría dejado luchar y matar gente todo lo que quisiera. Aunque solo fuera para satisfacer el apetito de crueldad del rey. Pero el hecho era que el mocoso rubio era un llorón, escondiéndose tras la igualmente llorona reina madre. Añadido que el niño aparentemente nació del incesto entre la reina y su maldito hermano gemelo Jaime Lannister, el matarreyes, le irritó a Sandor. O quizás fue la forma en que la pequeña paloma ingenua, Sansa Stark, sentía tanto dolor emocional por haber perdido tanto, lo que inquietó al perro. Una niña tan inocente. Venir a esta ciudad, ver la horrible verdad de todo, y que la gente de allí no era tan noble como la que había oído en los cuentos y canciones. Así que cuando Varys le habló de aliarse con un verdadero príncipe y un futuro rey real con la promesa de vengarse de su hermano sin temor a represalias de los Lannister, Sandor estuvo totalmente de acuerdo. Solo tenía que esperar a que alguien dijera las palabras clave necesarias. Ejecuta la Orden 66. Recuerda a Sandor. Solo cuando se pronuncien estas palabras actuarás. No antes. De acuerdo. Pero si no escucho estas palabras clave, no actuaré. Confío en que no me traicionarás si este plan se va al diablo. Por supuesto. Igual que confío en que no me venderás por darte esto. Lo justo es justo, después de todo. Sí. Lo justo es lo justo. Pero recuerda esto, araña. Si me traicionas, maldita sea, si esto sale mal, acabaré contigo antes de que la mitad de los malditos Lannister de la ciudad me estén siguiendo. ¿Entendido? No esperaba menos de ti, Clegane. Perro. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Soy tu rey. Exclamó Joffrey indignado. Que te jodan. No eres mi rey, replicó Sandor enojado. Mátenlos. Ordenó Joffrey mientras la reina decidió que era mejor que se retiraran y se fue con más hombres Lannister, además de la guardia de la ciudad en su nómina que se acercaba para protegerlos en su camino a la Fortaleza Roja. Mientras la reina regente y su hijo huían con Lord Baelish y Lord Varys, Aegon observaba a los hombres Lannister descender por la escalinata principal que conducía al gran septo de Baelor, con lanzas y espadas desenvainadas. Sandor gruñó, ansioso por pelear. Ned ahora tenía a hielo en sus manos. Su fuerza lo había sorprendido al recuperarse después de que su sobrino lo sanara. ¿Aegon? Preguntó Ned mientras su sobrino observaba con calma. Paciencia, tío. Todo se arreglará pronto, dijo Aegon sin miedo. ¿Y qué 7 infiernos significa eso? Preguntó Sandor mientras esperaba no haberse unido al maldito bando equivocado. Solo que no estamos solos, dijo Aegon antes de levantar la mirada y sonreír detrás de su máscara. Atreviéndose a alzar la vista, ambos hombres, junto con Sansa, lo hicieron junto con el resto de la multitud que los rodeaba. Una sombra parecía estar creciendo.
Muchos jadearon, gritaron de miedo y otros señalaron con asombro al ver dos enormes dragones surcando los cielos. Rugieron a todo volumen, obligando a muchos a lanzarse al suelo, algunos rezando en voz alta y pidiendo a los dioses que los protegieran. Para los hombres Lannister y la guardia de la ciudad que los respaldaba, fue la visión de estas grandes criaturas aladas lo que detuvo su avance hacia su objetivo. Y fue precisamente por detenerse en ese avance que su muerte estaba asegurada momentos después, cuando Revanchis desató el fuego sobre los hombres Lannister. Gritaron horrorizados, chocando con miembros de la guardia de la ciudad, agarrándolos, suplicando ayuda y prendiéndoles fuego también. Sandor miró el fuego con horror, intentando acallar su propio miedo a la llama, ya que su hermano la había convertido en una de las pocas cosas que temía en su juventud. Una parte de Sandor le dijo al hombre que ese fuego no iba dirigido contra él y que se mantuviera del lado que comandaba a los dragones escupefuego. En cuanto a Valerón, aterrizó frente a los hombres que no habían resultado quemados y huyeron, destrozándolos. Dejó un caos sangriento a su alrededor e hizo que las historias de dragones en todo su esplendor fueran aún más reales. ¿Vamos? Preguntó Aegon antes de usar la fuerza para apagar el fuego en las escaleras, ante la sorpresa y asombro de todos los demás. «Padre», exclamó Sansa mientras corría hacia su padre. «Sansa. Perdóname, hija. Fui un tonto. Nunca debí aceptar venir aquí para ser la mano de Roberts. Ni considerar el matrimonio entre tu hijo Frey», susurró Ned mientras su hija lo abrazaba con más fuerza. «Padre», exclamó Arya, que corrió entre la gente con Yoren y lo abrazó también. «Arya. Mi valiente loba». «Gracias, Yoren, por mantenerla a salvo», dijo Ned mientras el hombre de la guardia de la noche asentía. «Lo que hicieron estuvo mal, mi señor. Y si no puedo proteger a una niña inocente, no puedo proteger los reinos de los hombres, y no puedo llamarme hermano de la guardia de la noche», dijo Yoren antes de mirar hacia la parte superior de las escaleras y ver a los dragones allí. «Tenemos que salir de aquí. Ir a un lugar seguro», dijo Ned mientras Aegon lo miraba y asentía. «Lleven a sus hijos al Sect. Allí estarán todos a salvo. Yoren. Sandor. Vayan con ellos. Protéjanlos», ordenó Aegon antes de seguir el rastro que la reina y su hijo habían dejado, ya que se dirigían a la Fortaleza Roja. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ned mientras Aegon lo miraba. «Voy a cazar a tus supuestos verdugos, tío. Y les mostraré lo que significa jugar con fuego de dragón», respondió Aegon antes de moverse a una velocidad increíble mientras sus dragones volvían a alzar el vuelo. «Tío. Eso lo convertiría en nuestro primo, ¿verdad?». «¿Cómo es posible?», preguntó Sansa. Ned suspiró y miró a los dos hombres, que también sentían curiosidad. Ya no pudo contenerlo. Quizás esto formaba parte del plan inicial de Aegon desde el principio para que el secreto saliera a la luz de una forma u otra. El niño era definitivamente algo del que crió hacía tantos años desde su nacimiento. Tal vez este era el hombre en el que el hijo de Lyanna siempre estuvo destinado a convertirse y Ned simplemente no permitió que eso saliera a la superficie. «Te lo contaré todo cuando estemos a salvo en el septo de Baelor. Vamos», ordenó Ned, vigilando a los demás enemigos mientras se dirigían a la estructura. «Necesito un trago, joder. Y más vale que esta sea una historia interesante», comentó Sandor mientras Yoren asentía. «Estoy de acuerdo contigo, mi nuevo amigo. Si sobrevivimos, ¿qué tal si nos acompañas a tomar algo en la taberna más cercana?», preguntó Yoren, con Sandor sonriendo. «Si le agregas un poco de buen pollo, tendrás un buen trato», respondió Sandor mientras ambos hombres se reían. En cuanto a la multitud que los seguía, se había dispersado para difundir la noticia por el resto de la ciudad, ahora conmocionada, ya que todos habían visto a los dragones cuando sobrevolaron la ciudad. No solo eso, sino que los habitantes de la ciudad habían formado sus propias turbas y se amotinaban en desembarco del rey. Derribaban los estandartes del león y el ciervo por toda la ciudad, quemándolos, gritando a gritos sobre el cambio. Cómo deseaban que los dragones regresaran y gobernaran de nuevo. Alabando el nombre Targaryen. Los estandartes de dragones de antaño pronto ondearon por toda la ciudad. Y a Aegon le encantó cada momento. Cuando Aegon finalmente llegó a la Fortaleza Roja, esta estaba rodeada de hombres Lannister y de la guardia de la ciudad, leales a la reina o a quienes Lord Baelish pagaba generosamente para aliarse con los Lannister. Claro que, si Lord Baelish daba la orden, la guardia de la ciudad se volvería contra los Lannister, ya que eran ellos quienes recibían el pago, no la reina. Claro que, si Baelish hacía eso, tendría que enfrentarse a la ira de Tywin Lannister, y el señor de la moneda no estaba dispuesto a desafiar al viejo león.
aunque parecería ser un punto discutible en este momento. Revanchista. Dracarys. Ordenó Aegon con su leal dragón, desatando fuego con precisión milimétrica sin dañar demasiado el frente de la Fortaleza Roja. Las fuerzas de los Lannister y la guardia de la ciudad afuera ni siquiera se habían quemado por el fuego del dragón. Cuando todo terminó momentos después, todos esos hombres no eran más que cadáveres quemados y cenizas que se dispersaban al viento. En cuanto a Valerón, volaba sobre la parte superior de la Fortaleza Roja. Los habitantes de la Fortaleza Roja, presas del pánico, intentaban adentrarse en el edificio lo más lejos posible de las ventanas. Las alas del dragón gigante ocasionalmente dañaban los cristales al volar demasiado cerca del edificio. En cuanto a Aegon, simplemente pasó junto al fuego restante, los cadáveres quemados y las cenizas que volaban en el viento mientras caminaba hacia el edificio sin miedo a lo que había dentro de la Fortaleza Roja. Era hora de que el león fuera uno de los primeros en enfrentar el juicio del dragón. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.